Bienvenidos a la primera Jornada Internacional de Investigación, Ciencia y Tecnología en la Educación Universitaria, una revisión crítica ante los nuevos retos de la sociedad, con el aval de la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Táchira. Seguidamente, la conferencia titulada La transformación digital y la capacidad adaptativa ante los nuevos retos de la sociedad en tiempos de COVID-19, presentada por la doctora Sandra Carolina Castillo Acosta, docente de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, Núcleo La Urbina, doctora en Educación de la Universidad de Carabobo, máster en Informática Aplicada, máster en Gerencia Avanzada en Educación, ingeniera electricista, actualmente proyecto postdoctoral Universidad de Carabobo. Feliz día a todos y a todas los presentes. En el marco de la primera Jornada Internacional de Investigación, Ciencia y Tecnología en la Educación Universitaria, tengo el gusto de compartir con ustedes un tema relacionado con la transformación digital y la capacidad adaptativa ante los nuevos retos de la sociedad en tiempos de COVID-19. Con ustedes, Sandra Carolina Castillo Acosta, docente universitario, quien en este momento compartiré con ustedes esta disertación. La presencia del COVID-19 como parte de un suceso inesperado cambió la forma de relacionarse, de estudiar, de trabajar, de festejar y de cómo asumimos la muerte, afectando a todos y a todas los habitantes del planeta. Sin duda que los países no estaban preparados para enfrentar una situación de esta naturaleza, considerada una de las peores crisis de los últimos 100 años. Las consecuencias aún son incuantificables. La pobreza y la desigualdad han aumentado. Los productos internos brutos registran caídas históricas. Cantidades de personas en el mundo se contagian y algunas pierden la vida. Urge que se adopten mecanismos de salida, siendo el panorama de América Latina y el Caribe un tanto desolador. De allí que la transformación digital es una de las formas que plantea oportunidades de reconstrucción aplicadas a las dinámicas de las instituciones para adaptarlas al presente y al futuro, de manera que se desarrollen las capacidades para ello. La presente investigación es de tipo documental. Tiene como propósito presentar una reflexión sistemática de las diversas realidades mediante la interpretación y análisis de los datos provenientes de organismos oficiales internacionales que avalan la transformación digital como un factor de impulso para mayor bienestar, cohesión social y capacidad adaptativa. Transformación digital necesaria. La sociedad enfrenta nuevos retos, más cuando estamos ante la crisis del COVID-19, que ha creado numerosos desafíos, dejando al descubierto los graves problemas que tienen los países y las trampas propias del desarrollo, destacando entre ellas la baja productividad, la vulnerabilidad social, la debilidad institucional y la falta de sostenibilidad social. ¿Y cómo superamos estas trampas? Con la transformación digital. ¿Y cómo superamos estas trampas? Con la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Es aquella que conlleva alteraciones que están desencadenando innovaciones en los modelos de negocio y de consumo, transformando los sistemas de producción y las cadenas de valor, reorganizando sectores económicos, generando nuevas dinámicas en el mundo del trabajo, creando bienes y servicios inteligentes e introduciendo nuevas condiciones de competitividad. Este concepto ha sido desarrollado por una serie de instituciones, entre esas la CEPAL, y ha sido presentado
entre las perspectivas de desarrollo económico y social de la ONU para América Latina y el Caribe ante los desafíos que hay que enfrentar por la pandemia del COVID-19. ¿Y cómo se relaciona la pandemia del COVID-19 con la transformación digital? Bueno, la pandemia ha demostrado la importancia de la tecnología y en muchos casos ha acelerado la transformación digital. Hemos analizado las nuevas tendencias de algunas tecnologías claves que se están aplicando en las economías en desarrollo y que pueden generar un impacto amplio y duradero. Esto lo refleja el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2020. Pero debemos tener algunas consideraciones inherentes para poder ir a la transformación digital ante esta pandemia. Deben adaptarse los marcos regulatorios, debe existir una serie de normativas, leyes, reglamentos que regulen y adapten los marcos legales vigentes a la transformación digital. Debe haber una protección contra incidentes de seguridad digital. Debe haber una integración de dimensiones éticas. Debe haber una atención a la desinformación masiva. Lo antes expuesto requiere de esfuerzos para aprovechar el potencial de la transformación digital ante el COVID-19. Estudios, entre esos la perspectiva de desarrollo económico y social de la CEPAL y otros organismos, han tratado de unificar los esfuerzos que debemos seguir todos los países miembros de la región. Entre ellos destacan promover la inclusión y el bienestar de la sociedad. La transformación digital debe ir en función de que llegue a todos y a todas por igual y que garantice el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Debe reforzarse a las instituciones públicas y las acciones gubernamentales. Sí, debemos reforzar a las instituciones para que ellas puedan asumir la transformación digital. Y en este caso, y en particular Venezuela, debemos profundizar en la simplificación de los trámites administrativos, del uso adecuado y obligatorio del Internet, entre otros. Debe impulsarse el aumento de la productividad haciendo énfasis en la pequeña y la mediana empresa. Ya en Venezuela y en la región hay avances al respecto. Aquí se ha flexibilizado el registro para pequeñas y medianas empresas en estos momentos de pandemia, atendiendo a esos esfuerzos que han sido ya visibilizados por los organismos multilaterales de apoyo a la región. Y otro esfuerzo es conducir a una educación enmarcada en la transformación digital. Quizás este punto es uno de los puntos más cruciales, porque esto va más allá del uso de las tecnologías, el uso de las TIC. Es preparar al docente, es preparar al estudiante, preparar en cuanto a los contenidos de las unidades curriculares para la transformación digital, para que ellos se empoderen de estas tecnologías y se logre una transformación social y que el sujeto propio que esté allí dentro del proceso inmerso de transformación social transfigure su rol como sujeto. Y eso es realmente un reto muy grande que hay que prepararse para poderlo enfrentar y lograr ese esfuerzo necesario para la transformación digital. Algunas consideraciones para la educación ante la transformación digital. Entre las consideraciones que existen para que los países asuman y alcancen la transformación digital destacan: la transformación digital debe ser vista como aquella que conlleva al desarrollo de competencias digitales para toda la vida, es decir, aprendizaje digital para toda la vida.
Debe ajustarse los contenidos programáticos para los participantes, así como desarrollar programas de formación para los docentes en transformación digital. Debemos ir más allá de dotar a los estudiantes, a los centros educativos de tecnología de la información. Se necesitan programas, se necesitan una cantidad de contenidos que permitan a que los estudiantes y los docentes adquieran las competencias adecuadas y luego lograr su empoderamiento para que ellas puedan ser aplicadas. En el caso de las poblaciones que no tienen acceso a las tecnologías, debe desarrollarse todo un plan exhaustivo que garantice que ellos sean incluidos y no dejar a un lado a las poblaciones indígenas y a las personas con discapacidad, lo cual esto hace que realmente se deben establecer planes enfocados en políticas públicas que conlleven a que se tenga una educación que permita la transformación digital. Sin embargo, para adaptarnos a la transformación digital, una alternativa puede ser que desarrollemos y fomentemos la capacidad adaptativa, vista como aquella que es necesaria tener para enfrentar los cambios y adaptarse a ellos. Entre esos está la capacidad de innovación, la diversidad de memoria ecológica y social, la diversidad de alternativas que puedan ser manejadas. Todas estas son características de una sociedad con capacidad adaptativa, y una sociedad con capacidad adaptativa tiene alta y creciente resiliencia. En el caso de las organizaciones, de las empresas, es importante que ante la pandemia del COVID-19, ellas empiecen a desarrollar resiliencia organizacional, la cual tiene un marco de referencia en la ISO 22316 y que les va a permitir a estas organizaciones irse incorporando a la transformación digital aún en tiempos de pandemia, y que se haga de una manera paulatina, y para ello se ha dimensionado en la respectiva norma que estas organizaciones deben desarrollar su capacidad adaptativa, es decir, es una de las dimensiones requeridas y necesarias para la resiliencia organizacional. Por tanto, se tiene que ser capaz de migrar a nuevas formas de trabajo, de acelerar los cambios, de enfrentar la incertidumbre, pero para ello se requiere un pensamiento digital, capaz de formular problemas cuyas soluciones estén basadas en las TIC, en las TAC, en las TED, y se logre una interacción natural con el Internet y con las redes sociales, es decir, que ellos sean parte de la cotidianidad, pero de todas y todos sin exclusión. Se deben orientar los esfuerzos para que se incluyan cada vez más a todos los sectores de la población. La transformación digital ha demostrado en tiempos de COVID-19 que hay enormes posibilidades para atender a la salud por medios electrónicos. Se descongestionan los espacios, los consultorios médicos, pero debe contarse con una infraestructura y una conectividad más incluyente de lo que es y de lo que ha sido cuando hemos ido en forma presencial. En cuanto a la educación, se ha dado un cambio extraordinario en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero debe ser más inclusivo. Deben dictarse las políticas necesarias, fortalecer la integración y la colaboración entre los países, aunado a que se fomente y se fortalezcan las políticas de datos abiertos, lo cual es sumamente importante para ir a la transformación digital. Así,
Ya para el cierre, que sí es un gran compromiso ir a la transformación digital, desarrollar las capacidades adaptativas, tanto personales, institucionales, educacionales, para poder trascender en tiempos de COVID-19. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. De esta manera finaliza la participación de la doctora Sandra Carolina Castillo Acosta con su conferencia titulada La transformación digital y la capacidad adaptativa ante los nuevos retos de la sociedad en tiempos de COVID-19. Si desea participar con cualquier inquietud, puede hacerla en el espacio para comentarios. Estas serán respondidas por los ponentes.